Permítame, Juan Diego Llorelli, porque nos vamos a saludar a la exministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya. Ella además es la decana de la Paris School of International Affairs en Sciences Po, que es el Instituto de Estudios Políticos en París. Exministra, gracias por acompañarnos en la W. Muy buenos días. Buenos días, siempre un placer. Bueno, exministra, la situación de los aranceles, de la guerra comercial que ha iniciado Estados Unidos y que por supuesto también genera inquietud a nivel de la Unión Europea y bueno, del mercado global. Hasta el momento Europa pues ha sido muy cauta, anunció cuáles iban a ser los objetos de su primera respuesta, sin embargo todo queda congelado por 90 días. ¿Cómo ve usted el espacio de negociación? ¿Cree que sí hay forma de balancear ese mercado de la Unión Europea hacia los Estados Unidos y viceversa, como lo quiere Donald Trump? Bueno, la respuesta de la Unión Europea ha sido con tres elementos. En primer lugar, unión, permanecer juntos, porque si los Estados miembros, los 27 Estados miembros de la Unión Europea permanecen juntos, tienen la posibilidad de plantarle cara a la postura estadounidense. En segundo lugar, firmeza. Hablas de una negociación y es cierto que quizás haya que negociar, pero habrá cosas que se puedan negociar y otras que no se podrán negociar. Hay que negociar que Estados Unidos elimine estos obstáculos unilaterales y desde luego Europa no puede negociar su fiscalidad o el nivel de protección medioambiental o la lucha contra el cambio climático a cambio de eliminar estas medidas unilaterales. Y en tercer lugar, alianzas de Europa con otros países en el mundo, muchos con América Latina, en Asia, en África, como antídoto contra el unilateralismo y el proteccionismo exhibido por la administración estadounidense. ¿Quién pierde más en esta guerra comercial? ¿Estados Unidos, el bloque europeo, China? Yo creo que sobre todo pierde Estados Unidos, pierden sus consumidores y yo creo que esta es la razón por la cual la administración estadounidense está poco a poco dando marcha atrás, porque uno no puede destrozar 80 años de integración comercial con la firma de una orden ejecutiva. Hay una lógica en el comercio internacional, hay un mercado y hay unos clientes, y los clientes son los consumidores estadounidenses, que van a ver un aumento de la inflación, y no nos olvidemos que esa es una de las razones por las cuales ellos decidieron votar a este presidente. Entonces, yo creo que el gran perdedor acá es, en primer lugar, el consumidor estadounidense y, en segundo lugar, las reglas de juego internacionales que son tan importantes para pequeños y medianos países que no pueden vivir en el mundo en la ley de la jungla, ¿no? En la ley del más fuerte, porque no tienen poder. Señora exministra, hoy justamente viaja el ministro de Economía de España a Estados Unidos porque justamente se ha criticado mucho, sobre todo por ese país, el acercamiento de España a China en este contexto con el viaje del presidente Sánchez a ese país recientemente, incluso cuando la Unión Europea pues ya ha calificado a China como un rival sistémico. ¿Cuál es la lectura, cuál es su lectura de este acercamiento de España a China? Bueno, primero de todo, la Unión Europea califica a China como un socio, como un competidor y como un rival sistémico, las tres cosas. En segundo lugar, este año se cumplen 50 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Europa y China, y es normal que los dirigentes europeos hablen con los dirigentes chinos. Y en tercer lugar, China es un socio comercial importante para la Unión Europea. Por cierto, un país con el que la Unión Europea tiene un desequilibrio comercial. Es normal, por lo tanto, buscar tener canales de diálogo con China para ver de qué manera se pueden mejorar las relaciones comerciales, tanto en exportaciones como en flujos de inversión. Yo lo enmarcaría dentro de la perfecta normalidad de las relaciones comerciales entre Europa y China. ¿Cómo se puede negociar con Estados Unidos con el cambio de posición permanente? Un día anuncia los aranceles, después los quita, después los aplaza 90 días, le pone aranceles a los productos importados de China electrónicos, después lo quita, dice que lo va a volver a poner. ¿Cómo se puede negociar así? Bueno, yo creo que se puede negociar y se debe negociar desde la firmeza
Es decir, siendo muy claro cuáles son las reglas del juego y siendo muy claro antes de iniciar esa negociación. Europa lo ha sido, ha dicho claramente, ha adoptado una lista de medidas de retorsión que la Unión Europea pondrá en marcha, amén de las que ya ha puesto a causa de los aranceles al acero y al aluminio, poniendo sobre la mesa que habrá medidas de retorsión si esta negociación no llega a buen puerto. Pero también con responsabilidad. Porque yo creo que hay que ser responsable ante sus ciudadanos, hay que ser responsable ante sus empresas, hay que ser responsable ante sus trabajadores y desde luego Europa lo va a hacer, y ser responsable significa crear espacios para que se pueda discutir y dialogar y negociar, pero siendo firmes en lo que no se va a negociar, ni discutir, ni dialogar, porque forma parte de la soberanía de cada país y cada país lo va a decidir. Por ejemplo, el nivel de su fiscalidad o el nivel de protección medioambiental, y por no hablar de cuestiones de integridad territorial. Ahí tenemos las reivindicaciones de la administración estadounidense sobre Groenlandia, que desde luego no van a ponerse en la mesa de negociación. Uh-huh. Señora González Laya, le pregunto desde Beijing, China. Ahora mismo la realidad es que el comercio entre las dos primeras economías del mundo está prácticamente destruido con estos aranceles. Si esto siguiese así un tiempo largo, ¿qué escenario se prevé desde Europa y hay algún plan de contingencia ante algo que sería histórico y quizás bastante peligroso para la economía mundial? Bueno, en primer lugar, yo quiero acordarme del consumidor estadounidense, porque las exportaciones de China hacia la Unión, hacia los Estados Unidos, son 400.000 millones de dólares, y esto es muy difícil de ponerle una tasa tan elevada como además se está discutiendo ahora, ¿no? Vamos a ver en qué queda. Un cuarto de estas exportaciones son sobre todo productos electrónicos. Creo que la administración estadounidense ha entendido que ahí tiene que ejercer un poco de flexibilidad, pero quiero tener un recuerdo particular para el consumidor estadounidense, porque va a sufrir. En segundo lugar, creo que Estados Unidos representa el 13% de las importaciones en el mundo. Aquí, de ahora en adelante, lo que importa no es solo ese 13%, sino qué va a hacer el 87% restante. Ahí está China, ahí está la Unión Europea, ahí está Japón, Corea, ahí está México, ahí está India, los países de ASEAN, y yo creo que lo importante es que estos países se pongan de acuerdo de no hacerse la guerra comercial entre ellos y no añadir a la volatilidad que Estados Unidos ha introducido en el comercio internacional una nueva dosis de volatilidad, y evitar en todo caso desplazamientos masivos de comercio, que lo que no vaya a Estados Unidos vaya a otros mercados y desestabilice otros mercados. Creo que de eso va a depender mucho cómo podamos salir de esta crisis y cómo salir con el menos daño posible, teniendo en cuenta que hay una parte de daño que ya se ha hecho con las medidas unilaterales estadounidenses. Le quiero preguntar desde Washington, la marcha atrás de Trump de la que venimos hablando con el tema de aranceles, para la Casa Blanca es un gesto de apertura y diplomático, pero al final no fue más bien una reacción inmediata, casi que afanada a ese desplome del mercado de deuda estadounidense. Yo lo que creo es que cuando uno toma medidas comerciales tiene que ser muy cuidadoso y analizar las consecuencias. Mire, cuando uno le pone aranceles a las importaciones de teléfonos móviles o de tabletas o de ordenadores desde China, uno tiene que pensar que una parte muy importante de esas importaciones no vienen de China, son propiedad intelectual de empresas estadounidenses. Uno tiene que entender que cuando uno impone esos aranceles a esos productos, está disparando en el pie de sus propias empresas estadounidenses. Luego, yo creo que la lección que tenemos que sacar de todo esto es que las medidas comerciales hay que utilizarlas con mesura, con cuidado y analizando los efectos colaterales. Y aquí la impresión que uno tiene es que se han adoptado medidas comerciales sin mirar los efectos colaterales, y que a la vista de los efectos colaterales ha habido que corregirlas, porque resulta que el daño
que se hacía sobre la empresa y sobre el consumidor estadounidense era mayor que el daño que se hacía a los países terceros, a los que en principio pareciera que se quería de alguna manera castigar, ¿no? Sí. La gran lección es que la economía es muy tozuda y tiene una lógica muy tozuda que no se puede cambiar simple y llanamente con una firma de una orden ejecutiva. Permítame cambiarle el tema rápidamente, mi exministra. La Unión Europea se ha mostrado unida en su plan de rearme ante la amenaza rusa y la posible salida de tropas estadounidenses, pero ¿puede la Unión jugar un papel mayor para detener lo que llaman el genocidio en Gaza? Bueno, yo creo que la Unión Europea es cierto que está más unida internamente en el tema de Ucrania que lo que está en el tema de Israel y Gaza, no que en Europa se auspicie ni se apoye ni se dé alas a ninguna violación de derechos humanos. En ningún caso en Europa se tolera, ni se ampara, ni se ayuda, tampoco cuando es Israel la que se ve afectada, por supuesto tampoco cuando es Palestina la que se ve afectada, pero es cierto que Europa, y yo diría la comunidad internacional en su conjunto, a la vista de lo que está ocurriendo, creo que no está a la altura de las circunstancias para mostrar el respeto y el apoyo y la ayuda hacia la humanidad. Aquí de lo que se trata es de humanos, de personas en Israel, de personas en Palestina que ahora mismo están siendo víctimas de ataques indiscriminados. Ahí es donde creo que podemos hacer más, desde luego desde Europa, podemos hacer más globalmente como mundo, como comunidad internacional. Exministra Arantxa González Laya, muchas gracias por estar con nosotros en la W. Siempre un placer.